La semana pasada comenzamos a desmontar una mentira que muchos están creyendo, sin darse cuenta que la vida se puede construir sobre lo que se ve. Esa es la mentira que está engañando a muchas personas y que está arruinando sus vidas. Pensar que la vida se puede construir desde lo que se ve, desde la apariencia, desde la fantasía del éxito. Vivimos en una cultura donde lo visible gobierna, lo que impresiona, lo que luce bien, lo que parece exitoso, eso es lo que la gente aplaude, la fantasía del éxito. Y sin darnos cuenta empezamos a medirnos con esos criterios, aunque creemos en el Evangelio, aunque queremos hacer la voluntad de Dios, caemos una y otra vez en esta trampa de la apariencia, de la fantasía del éxito. Pero el problema es este: lo que parece no siempre es. Ya recuerdan ustedes aquel refrán que nos dice: no todo lo que brilla es oro. Entonces, la semana pasada vimos tres cosas que sacuden esa lógica, tres cosas que desmontan esa mentira. Vimos que incluso un profeta como Samuel puede confundirse mirando la apariencia. Vimos que Dios no elige como el hombre elige. Dios elige de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su gobierno, pero Dios también tiene en cuenta el corazón de las personas. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, él le dice, por la gracia de Dios y por el llamamiento de Jesucristo, yo soy apóstol de Cristo Jesús, porque vio en mí algo. Vio en mí algo digno. Cuando aún era un pecador, como él mismo dice a Timoteo, cuando era un rebelde, cuando era un terrorista religioso, dice que aún así Dios vio algo en su corazón. Y entonces entendemos que Dios no escoge como escoge el hombre. Y no es que haya personas que realmente sean menos pecadoras que otros, pero hay personas que tienen un corazón que tiende a Dios. A pesar del pecado, hay personas que tienen un corazón más sensible a alinearse con Dios. Y vimos también que mientras el mundo mira lo externo, Dios está mirando algo completamente distinto. De esto que estoy hablando, Dios mira el corazón, lo saben bien. Es el asiento de tu voluntad. Es tu vida moral, son tus pensamientos, son tus intenciones, son tus motivaciones. Y aquí encuentro una tensión. Encuentro una gran fricción. Tú puedes estar acertando en lo que el mundo celebra y estar completamente equivocado delante de Dios. Aunque amamos a Dios, aunque queremos ser personas íntegras, rectas, aunque queremos practicar la justicia, muchas veces caemos en esa trampa. Y hoy entraremos en la parte más confrontadora de este texto, del primer libro de Samuel, capítulo 16. Porque después de corregir la mirada, Dios empieza a formar el carácter. Hoy no vamos a hablar de lo que se ve, vamos a hablar de lo que se está transformando en secreto. Porque hay procesos que nadie publica. Rara es la persona que publica: hoy estoy depresivo, hoy no quiero ver a nadie, hoy no creo en Dios, soy pastor, pero hoy me cuesta creer en sus promesas. Nadie hace un video diciendo: hoy me siento tentado. La gente tiene cierta ingenuidad de alguna manera cuando solo publica cosas que parecen maravillosas. Sabes, hay que tener cuidado cuando comienzas a hacer videos de tu comida. Y está bien que celebres que estás contento, pero quiero que sepas que millones de personas están pasando hambre. Mientras tú publicas que estás en una playa extraordinaria,
para mostrar que eres exitoso, que eres feliz. Hay gente que no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Hemos caído una y otra vez en la trampa de querer mostrar lo que se ve, lo que la gente aplaude, lo que nos da me gusta, lo que nos hace sentir que la gente nos tiene como personas realmente admirables o personas muy importantes. Y si no entendemos esto, vamos a seguir intentando parecer sin llegar a ser. Para tú tener un gran hacer, necesitas tener un ser bien fuerte. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Tener un carácter como Dios quiere. Así que hoy entramos al cuarto punto de mi predicación. Y al 5, donde Dios deja claro que la vida no se define por lo que aparentas, sino por lo que Él está formando en lo profundo de tu corazón. La vida se estructura no por lo que nosotros estamos editando y mostrando. La vida se proyecta realmente y se va a sostener realmente por lo que Dios está haciendo. Voy a contarte una cosa. A veces cuando estoy haciendo un video con la gente de producción, tratamos de que sea completamente coherente, que no tenga cacofonía, que no sea redundante, que no diga como voy a enseñar 4 enseñanzas que un día se filtró uno así y yo lo miré y dije, ¿qué me pasó ahí? Bueno, yo estaba sumamente agotado. Entonces ellos trabajan conmigo para que todo parezca perfecto. Pero lo que tú no sabes es que detrás de un video de 30 segundos, muchas veces hay tantísimos intentos. Editamos. Eso tiene sentido ahí en el video. Por eso tú ves los detrás de cámaras esto. Pero así tú no puedes hacer con tu vida. En la vida hay equivocaciones, hay errores, hay frustraciones, hay transiciones. En la vida hay dudas, en la vida hay errores, hay fallos, hay procesos en los cuales Dios te pasa que no te gustan. La vida se construye, la vida se fortalece y la vida se cimienta no por lo que tú quieres mostrar, sino por lo que Dios está haciendo. Quiero que recordemos aquellas maravillosas palabras del apóstol Pablo en medio de la adversidad que dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas trabajan para su bien. Quiero que saques tu mano derecha si eres derecho y tu mano izquierda si eres zurdo como yo de mano. Y di con tu pulgar, mis errores trabajan a mi favor. Mi ignorancia trabaja a mi favor. Mis heridas trabajan a mi favor. Las enseñanzas de Dios que no me gustan trabajan a mi favor. Y todos mis fracasos trabajan a mi favor. Ahora suma la otra mano y todo sufrimiento trabaja a mi favor. Y lo que la gente dice de mí que no me gusta trabaja a mi favor. Ahí lo tienes. Porque Dios está trabajando contigo. Ahora escúchenme bien esto. Dios no solo corrige lo que miramos, Dios también decide dónde nos forma. Porque antes de que Dios cumpla su propósito contigo y todo el mundo lo vea, Dios siempre trabaja en privado con uno. Dios con cada quien está haciendo una tarea. Y entonces esto es lo que nos lleva al cuarto punto. Dios te marca, Dios te forma antes de usarte. Dios te marca, Dios te forma antes de exponerte. Dios te unge y te lleva a un proceso antes de usarte. Pero cualquiera que estará pensando que esto solamente tiene que ver con predicadores, con misioneros, con ministros de alabanza, con personas que enseñan la Biblia. Quizás usted está pensando que esto nada más tiene que ver
con gente que se dedica a lo eclesiástico, pero no, realmente no. Si tienes vocación política, Dios va a hacer eso exactamente contigo. Si eres un artista, Dios lo va a hacer contigo. Si eres un profesional de la salud, Dios lo va a hacer contigo. Si eres un empresario, Dios lo va a hacer contigo. Si eres hombre, si eres mujer, no interesa, Dios lo va a hacer contigo. Dios te marca, Dios te unge, Dios empieza a prepararte para usarte. Y yo quiero que hoy rompamos con otra mentira: pensar que únicamente lo sagrado son las cosas eclesiásticas. Lo sagrado también, cuando es para gloria de Dios, es el dinero. Cuando haces empresas para gloria de Dios, eso también es sagrado. ¿O no dice la Escritura en boca del apóstol San Pablo: todo lo que ustedes hagan, háganlo para gloria de Dios? Si comen, coman para gloria de Dios. Y si beben, beban para gloria de Dios. Es decir, cualquier cosa de la cotidianidad debe ser para la gloria de Dios. Anote esto donde pueda. Dice, escriba esto: Jesús es Señor de señores. Significa que Él gobierna cualquier esfera, lo alto o lo profundo, lo visible o lo invisible. Dios gobierna lo privado y lo público, la economía, la política, la ciencia, el arte, tu sexualidad. Dios gobierna absolutamente todo, lo que nadie ve, Él lo gobierna. Entonces nosotros no podemos escapar de Dios de ninguna forma. Somos sus hijos, nos hemos convertido, y Él lo que hace entonces es, ni sin importar en qué etapa tú te has convertido, marcarte con su espíritu. Y alguien dirá: oh pastor, pero yo estoy pensando ahora en los discípulos, ellos duraron 3 años. Sí, está bien, pero hay gente con la que Dios duró haciendo más. El apóstol Pablo se convierte, el Señor le unge a través de Ananías, le regresa la visión, él empieza a predicar, pero luego tú ves que él demora más de 1 década preparándose. Entonces Dios llama a las personas, pero Dios tiene un tiempo para formarte, y cada proceso es distinto en cuanto a tiempo, en cuanto a circunstancia, pero hay algo que es común a todo, y es la marca de Dios. Es el sello de Dios, es el ungimiento de Dios. Entonces en 1 de Samuel 16, versículos 12 y 13 encontramos que dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena apariencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Lo estoy marcando, lo estoy señalando, lo estoy resaltando. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y subraya lo que viene: entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá, y yo voy a agregar, y dejó de llorar a Saúl, y dejó de apegarse al pasado. ¿Puede subrayar ese texto 13, por favor? Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Aquí hay algo que rompe la lógica realmente, porque nosotros pensamos primeramente en la plataforma. El especialista piensa en su consultorio como médico, en su clínica. El que tiene una vocación de jugar fútbol se ve en el Bernabéu jugando. El que le gustan las artes plásticas ya se ve exponiendo en Boston. El empresario ya se ve con sumas de dinero siderales. Y así cualquier cosa. Tú ya te ves con éxito, ya tú quieres eso.
Nosotros pensamos primero ya en los frutos, pero en el reino de Dios, primero viene la presencia. Primero viene la unción. Primero viene la dotación del cielo y después viene la exposición. Jesús de Nazaret, Él es el dador del Espíritu Santo, pero Él recibe el Espíritu Santo. Cuando Él está en el bautismo público, identificándose con los pecadores, el Espíritu de Dios viene sobre Él en forma de paloma. Luego ese mismo Espíritu le obliga, le guía, le lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Luego que sale del desierto y vence, lee el libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y luego, resumiendo su vida, Pedro dice: porque Jesús anduvo entre nosotros haciendo bienes, ungido por el Espíritu de Dios, libertando a los cautivos por el diablo. El Hijo de Dios tenía una misión, pero fue dotado por el Espíritu. Y tú tienes que saber algo. Hay algo muy profundo acá. Y es que David es una sombra de Cristo. Ya te lo conté el domingo anterior. No estaba en el presupuesto, no estaba invitado, no estaba en la cena, no estaba en la conversación, estaba fuera. Pero Dios lo llama a él y le unge. Jesús no nació en el palacio de Herodes. Jesús no era lo que la gente esperaba. No era el Mesías que esperaba, no estaba en el presupuesto. Pero el Señor lo escoge, le unge, y es allí lo impresionante. Se humilla por nosotros, pero es exaltado y tiene un nombre sobre todo nombre, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alguien diga amén y celébrelo, por favor. Así funciona el reino en cuanto a tu vida y tu vocación, en cuanto a tu vida y tu profesión, en cuanto a tu vida y tu ministerio. Así funciona y tienes que entenderlo. Sí, tienes ideas chispeantes, eres muy creativo, tienes una juventud por delante, puedes decirme todo lo que tú quieras. Pero lo que se vuelve determinante es que el Espíritu de Dios está sobre ti. Claro, al creer en Cristo, la misma presencia de Dios nos habita. Pero resulta que hay algo muy interesante, que el Espíritu de Dios te habita y te guía. Pero es que el Espíritu de Dios que te habita y te guía también tiene un punto en el cual te unge, es decir, te capacita, te marca para usarte de forma que tú no te imaginas. Entonces cuando David entra aquí, no hay aplausos, no hay anuncio, no hay fanfarria, no hay validación pública, solo una frase: este es. Cuando Dios te señala, eso no importa que la gente no haya creído en ti, no importa. Por gracia del Señor me ha usado para predicar literalmente el evangelio a miles de personas en distintos lugares. Hemos estado influenciando mucha gente. Y voy a contarte algo muy breve. No sé por qué un día un querido familiar mío me dijo: yo no tengo mucha esperanza en ti. Yo estaba con sus hijos, hicimos un par de travesuras. Sus 3 hijos no los descalificó, pero a mí sí. ¿Sabes? Eso me marcó, porque la gente también te marca cuando te descalifica. Pero el Señor me dio palabra, hubo profecías, como las hubo en cuanto al ministerio de Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, y hoy estaba en eso en mi devocional: anímate y recuerda las profecías que se dieron sobre ti. No solamente la Escritura, estamos claros que el Espíritu de Dios habla genuinamente a través del don de profecía. Y hubo personas que me dijeron: Dios va a usarte, vas a ser un predicador y vas a ser un pastor y esto y aquello. Y yo empecé a creer eso. Y mi familia pasó por la ruina financiera más grande. La guerrilla desplazó a mi padre, se perdieron 400 hectáreas, se perdió el ganado, se perdió la casa, se perdió un negocio. Y creo que antes he dicho esto. Y terminamos, mi hermanito que está en el cielo, mi hermana que está aquí y yo, repartidos en las casas de nuestros familiares, que muy generosamente y con mucho amor nos recibieron, y se los vamos a agradecer toda la vida.
Pero así como tuve este familiar que entiendo imprudentemente dijo eso, no sé por qué lo dijo, bueno, esa es la sensación que tuvo. Hoy voy a decirte una cosa, hoy soy su asesor. Porque cuando Dios te marca, te marca. Pero así como hay familiares, hay otros. Y tengo un querido primo que una y otra vez me dijo, estás para cosas grandes, estás para cosas grandes, estás... Y yo empecé a creerme la película. Mira que el Señor dijo esto, veo esto en ti, y cosas impresionantes. Entonces voy a decírtelo así. Cuando Dios te marca, Dios te usa y te tiene a pesar de ti. Pastor, no hay dinero, no hay esto, no hay aquello. Yo no tenía dinero, yo nunca lo pedí, recibí una beca para estudiar en el exterior. En la ruina más grande de mi familia me llegó una beca, nunca la pedí, nunca la imaginé. Yo quiero hoy predicar esperanza en este domingo de resurrección. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que te usa para que seas un profesional exitoso para gloria de Dios, un empresario. Y quiero que todo el que se ha golpeado duro contra el muro, contra la pared, diga, yo de eso me voy a levantar porque Dios me señaló a mí, este es. Cuando Dios dice, este es, eso es inquebrantable. Nadie puede frustrar eso. Quiero que hoy recobres ánimo. Oh, pastor, ya son 65 años y yo me veo arruinado. Dios va a usarte. ¿Sabe qué dice el Salmo 92? Que los viejos darán fruto. Que estarán robustos. Aplauda eso. Entonces tú verás que vas a creer. Pero cuando Dios te marca, es cuando Él te expone. El que lo lleva a uno en ese escenario, el que lo conecta a uno es Dios, el que da gracia es Dios, el que da sabiduría es Dios, el que da poder es Dios, el que da dotación es Dios, el que da el billete es Dios. Así que tranquilo, Dios ya te marcó y vas a hacer lo que Dios dijo que vas a hacer. Amén. Y eso es. Así es. Porque cuando Dios te llama no necesita convencer a nadie más. Tú no tienes que darle explicación a nadie. No necesitas convencer a ninguno de tu talento, de tu llamado, de tu vocación. Y aquí está entonces lo profundo del texto, porque quizás a usted le impresionó el cuerno, el aceite y que fue derramado. El aceite es lo que vieron, pero el espíritu que no vieron es lo que transforma y capacita. A todos esos hermanos les quedó en la retina el chorro de aceite que le cayó a David. Pero en el aceite no había nada, solo un símbolo. Lo que David estaba recibiendo, que nadie vio, es lo determinante. Ese mismo espíritu que habitó a David le dotó, está sobre ti. Di amén. Y yo creo que aquí es donde esta teología del Espíritu Santo nos permite entender el texto. De esto de que no es lo que parece. No es lo que parece. Es decir, el cuerno parecía, pero no es el cuerno. No eran los hermanos grandulones de David, era David. No es lo que parece. No es que será que Dios le va a dar otra oportunidad a Saúl y yo estoy orando. No, no es lo que parece, compadre. Digo yo que así le pudo haber dicho el Señor a Samuel. No. No es lo que tú estás creyendo. Yo tengo otro plan. Mira, y el Espíritu Santo no es solo poder para momentos extraordinarios, es la presencia personal de Dios acompañando y formando tu vida. Anótalo. Dile, el Espíritu Santo, escríbelo allí, no es solo el dador del poder para momentos extraordinarios, es la presencia personal de Dios, es Dios mismo acompañándote y formándote. ¿Tú habías pensado en eso?
que el Dios del universo al que le estábamos cantando ahorita, santo, 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 te habita, está sobre ti, va delante de ti, va detrás de ti, te llena. Tú habías pensado que no estás solo, no estás solo, no estás solo. Es increíble, pero nosotros nos guiamos por lo que se ve. Pensamos que es más importante que nos acompañe gente con dinero, que nos acompañe alguien poderoso, que nos acompañe algo influyente. Realmente tú no necesitas que te acompañe nadie para que seas determinante en la vida. Tú puedes ser determinante porque Dios está sobre ti y te está llenando. Ahora Él luego va a guiar las circunstancias y va a guiar personas y te va a dar todo lo que tú necesitas para que desarrolles su propósito. ¿Tú escuchaste bien lo que acabo de decir? Luego Dios va a traer contacto, Dios luego va a traer la plataforma. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, según la narrativa bíblica, no solo lo capacita, redefine, replantea su vocación y su historia. Lo que marca la diferencia es el Espíritu de Dios. En estos días me senté con un joven pastor, un gran líder, considero yo. Y estuvimos hablando. Me contó cosas que está haciendo. Me contó cómo está creciendo su iglesia. Y empecé a tomar notas porque trato de aprender de todos, así tengan 20 o 30 años menos que yo. Y estaba tomando nota y escuchándolo. Pero me dijo, pero yo te quiero escuchar es a ti, Pastor Marlon. Así que yo le dije, qué bien las estrategias. Le dije, ya cualquiera puede predicar un sermón y se lo hace la IA. Ya cualquiera puede decir cosas como si realmente supiera, pero realmente no sabe. Y yo le dije, lo que va a marcar la diferencia es la unción del Espíritu Santo. Y le conté, estudié en una de las escuelas de teología evangélicas más importantes del mundo, del Seminario Teológico Bautista del Sur. Y podemos estudiar las mismas clases de hebreo, de griego, de hermenéutica, de exégesis, de cosmovisión, de política, de filosofía, de lo que tú quieras. Y leer los mismos libros y tener los mismos docentes. ¿Sabes qué marca la diferencia? El Espíritu Santo. Pero si todos lo tenemos, pero no todos lo aman. Pero si todos lo tenemos, pero no todos están dispuestos a rendir el corazón. No todos están dispuestos a tomar la vida y todo lo que Dios hace decirle, usa esto como tú quieras. No todos están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero esto, sueño con esto, pero al final no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Porque cuando Dios te da una gracia a ti, tú puedes hablar menos elocuente, menos poderoso, tú puedes tener menos ideas, pero como la gracia está contigo, el poder está contigo, Dios prospera eso, Dios hace increíble. Gloria a Dios por la gente inteligente, pero yo conozco mucha gente supremamente inteligente, arruinado, que solo sobrevive. Y conozco gente que no ha ido a la universidad, conozco gente que nos dan discurso y lo que sea, y son innovadores, completamente prósperos, soñadores, visionarios, porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. Así que el Espíritu de Dios no solo capacita, replantea tú cómo miras la vida. Y esto es lo que está pasando aquí. David no solo está siendo escogido, está siendo habitado, ungido, dotado. El Espíritu viene y David vuelve al campo, pero le acaban de ungir como rey. Uno de una vez se imagina que el Señor infarta a Saúl y quita el problema de una vez. O que se levanta el ejército y dice, hey, usted no va más. Es David. No, aquí no pasa eso. ¿Te acuerdas que te he estado hablando de proceso? David sigue en el campo, aparentemente no pasa nada, sigue con las mismas ovejas, no hay corona, no hay cambio visible, no tiene plata todavía, no tiene poder todavía. Y eso a uno lo incomoda cuando se trata de uno. Cuando uno la cuenta de David suena poético y extraordinario, pero cuando eso tiene que ver con uno, créame que eso es molesto.
Uno quiere que si Dios ya lo unge, Dios lo use de una vez. Hay gente que tiene aquí proyectos pendientes, negocios pendientes. Cierto que ya queremos ganarnos esos 5 millones de dólares al año. Vamos a decir la verdad. ¿Queremos o no queremos éxito? ¿Quién quiere estar llevado? Nada. No queremos eso. Pero bueno, Dios trabaja diferente. Dios señala, pero luego forma. Porque el Espíritu de Dios no solo nos impulsa hacia el destino, también nos prepara para sostenerlo. Ey, anota eso. Anótalo. El Espíritu de Dios no solo te prepara, te capacita para hacer grandes cosas. Él a la vez es quien te va a sostener al final. Tú sabes que David peca, lo conoces bien y no voy a contar la historia. En el Salmo 51, ¿sabe qué es lo que le preocupa a David? Que se pierda esta unción. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero perder eso. Ya él vio cómo le pasó a Saúl. Lo vio maníaco depresivo, lo vio arrebatado, lo vio en oscuridad. ¡Uy! No quiero eso. ¿Cómo termina David a pesar del error? Bien. Tú te has leído el final de la vida de David, que muere a los 70 años y dice, murió en buena vejez, en buenos días, en riquezas y en paz. Porque el Espíritu de Dios es quien sostiene para terminar. Pero ese toma un tiempo. Y ese regreso al campo para mí no fue un atraso. Yo creo que eso es un taller. Porque ahí es donde se forma la dependencia, la comunión y el carácter. ¿Alguien la está pasando mal aquí en estos días? ¿Alguien ha perdido dinero? ¿Alguien está frustrado? Bueno, usted está en el taller. Alex Campo hace muchos años cantaba una canción que me fascinaba, y yo cuando quería ayunar y estaba así frustrado porque yo no veía que la iglesia crecía y eran las mismas 50 sillas, pero yo empezaba a escuchar esa canción, al taller del maestro vengo, y yo no sé cuántas veces me la lloré porque entendía que estaba allí siendo forjado por el Señor. Mira, si Dios a ti te saca a hacer lo que te ha llamado a hacer, sin formarte, te vas a destruir. Uno necesita la fuerza del Espíritu para sostener el peso del éxito. Así que escúchalo bien. Dios no está perdiendo el tiempo contigo. Está formando tu carácter, está formando a Cristo. Y lo digo otra vez, primero te señala, luego te posiciona. Alguien diga amén. Amén. Alguien está incómodo. Ese es tu problema con Dios. Yo lo he tenido también. Y el mejor asunto es orar boca abajo y decir, bueno, no puedo más. Dios sostiene su propósito, no tu posición. Así que a la larga esto no se trata de que te sientas bien ni de que tú seas exitoso. ¿Te gustó eso? No creo. Se trata del propósito de Dios. Usted dice, son mis sueños, Dios, tú sabes, mi dinero, Dios, es mi profesión, Señor, es mi empresa, es mi hogar, es lo que sea. Sí, sí. No, en el fondo no es eso, es su propósito. Se trata de su gloria, no de la tuya. Yo quiero leer con ustedes desde el versículo 14 hasta el versículo 23, por favor. ¿Está aquí conmigo? Y subraya esto espantoso que viene. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a sus siervos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así
Cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Bien, respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. ¿Te acuerdas que te dije que David no estaba perdiendo el tiempo? ¿Te acuerdas que te dije que Dios estaba trabajando en David? ¿Te acuerdas que Dios es el que promociona? Dios es el que mueve los contactos, Dios es el que guía las circunstancias. Entierra tus ojos ahora, por favor, al versículo 18. Uno de los cortesanos sugirió, subraya, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Y ahora subraya que esto es lo que marca la diferencia. El Señor está con él. Que esto se apodere de ti. El Señor está contigo. Hay miedos, hay temores, estás bloqueado con tu profesión, con tu empresa, con tu propósito de vida. El Señor está contigo. Él está haciendo que esos bloqueos, que esos temores, que esa indecisión, que esa frustración, que si sí, que si no, que la duda, que una cosa, Él está haciendo que eso trabaje para tu bien. Pero yo sigo leyendo, su padre es Isaí de Belén. Entonces Saúl envió a unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tocaba su arpa. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Aquí la pregunta es si Dios mandaba un demonio que se apoderara de Saúl. Tengo dos respuestas. La primera, el Señor gobierna sobre todo y permite que el mal llegue sin hacer mal y cumple sus propósitos. La segunda, simplemente es un ángel de Dios que viene para poner maníaco depresivo a Saúl. ¿Cuál le gusta a usted? La que escoja, no hay lío. Como quiera, Dios es soberano y Dios gobierna. Amén. Tiene 30 segundos para escoger una con el que está a su lado. Aquí conmigo ahora. Mira, ese contraste que está marcando el narrador bíblico es incómodo, pero es necesario. Nos está enseñando. El Espíritu de Dios viene sobre David y se aparta de Saúl. Y esto es lo que tenemos que entender. No es un tema de salvación, es un tema de función, de vocación, de unción, de llamamiento. Quiero que me den su atención aquí. La Biblia no dice en ninguna parte que Saúl perdió su salvación. Hay una discusión sobre cómo fue que murió. Algunos creen que fue un suicidio. Bueno, algunos piensan se hirió, quedó malherido y su escudero lo remató. Pero usted no tiene cómo decir que está en el infierno. Y voy a decir algo sobre esto. Cuando yo era chiquito, se compartía el evangelio en cassette. Eso quizá algunos no saben ni qué es eso aquí. Pero como yo no tenía plata para comprar la oración y la alabanza, yo escuchaba Ebenezer Estéreo 82.7 creo. Eso yo la escuchaba. Y cuando yo escuchaba a Marcos Huía, Jesús Adrián cantando, yo tenía una grabadorcita y yo metí el casecito ese. Y por un tiempo tenía la misma alabanza, luego borraba y grababa sobre eso. Entonces sonaba la Ebenezer, yo dejaba que pasara el anuncio y un día. Luego me quedaba la alabanza en el cassette.
Bueno, me llegó un cassette de eso cuando yo era muchacho, le llegó a mi mamá, y una tal hermana Bernarda fue al infierno. Y la hermana Bernarda fue al infierno. Y allí dice que había un hombre llorando y se tocaba aquí, lo hacía con una voz así de ultratumba. Señor, ¿y quién es este?, decía ella. Y que el Señor les dijo: ese es el miserable rey Saúl. Y yo asustado, ya yo entiendo por qué no dormía a veces siendo un adolescente. Esas cosas terribles. Total que yo no doy crédito a eso hoy día, pero en su momento lo creí. Eso no tiene nada que ver con la salvación. No sé si fui demasiado ilustrativo, pero eso tiene que ver es con vocación, con el poder. Ahora la capacidad para reinar, el respaldo de Dios no está sobre Saúl, está sobre David. Mira, cuando Dios marca a alguien, cuando Dios llama a alguien, Él lo pone donde quiera. Y el que quita y pone reyes es el Señor. El que quita y pone líderes en cualquier área es el Señor. Saúl sigue siendo el rey, pero ya no tiene el respaldo de Dios. Eso sí es terrible, mantenerse en el ministerio sin que Dios te esté respaldando, o mantenerse haciendo lo que tú haces porque tu trabajo es tu ministerio también, sin el respaldo de Dios. Y entonces aparece algo que hoy sigue siendo real. Cuando Dios le quita el respaldo a un líder, puede llegar hasta la locura, la demencia, el poder se sube a la cabeza. Hay un desorden interno. Cuando Dios no respalda un líder de cualquier naturaleza, puede volverse un alcohólico, un drogadicto, un degenerado. Ansioso y vivir en oscuridad. Cuando una persona que conoce a Dios pierde esa dependencia de Dios, sí, puede conservar la posición, pero pierde la estabilidad. ¿Te acuerdas que te dije que el Espíritu Santo no solo capacita para cumplir poderosamente una misión? Él es el que da estabilidad. Porque el poder es demasiado grande para los mortales. Cuando a Hitler se le subió el poder a la cabeza, empezó a masacrar gitanos y judíos y otros europeos. ¿Entiendes esto? Las dictaduras en América Latina se sostienen en el poder sin importar que millones estén muriendo de hambre. Eso no solo es una decisión política, eso es algo diabólico. Y aquí entonces está esta ironía que me impresiona. El problema de Saúl se convierte en la puerta de entrada de David. David llega al palacio no como rey, llega como músico, y aquí está la clave. David no transforma el ambiente ni se sienta en el trono por su talento. David transforma eso por la presencia de Dios. Lo que David lleva ahí no es solo una habilidad para tocar el arpa, para cantar himnos al Señor. ¿Sabe qué es lo que David lleva ahí? La presencia del Espíritu de Dios. Entonces estamos obsesionados con habilidades, con plataformas, con visibilidad, con editar una vida. Pero lo que dice este texto es algo completamente diferente. No es tu cargo lo que va a cambiar las posiciones. No es tu cargo el que te va a bendecir. Es la presencia de Dios en tu vida la que te va a bendecir, la que te va a promover. Sí, Saúl tiene el trono y lo tuvo bastante, 40 años. Pero no tiene a Dios. Está tan desesperado en algún momento de su vida que consulta a una divina, a una satánica que él antes estaba persiguiendo. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, la persona lleva paz, lleva alegría, lleva transformación. Y no tiene que decir, yo soy cristiano. En primer momento, cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien y tú llegas a una casa, llegas a una familia, algo comienza a moverse. Y te lo voy a decir claro, hasta los demonios se van.
sin griterías y sin cosas. Las ataduras empiezan a romperse cuando hay alguien que está ungido realmente por el Señor. No es un cristiano meramente ortodoxo, sino un cristiano lleno del Espíritu. La gente es transformada. La gente quiere estar donde está la presencia del Señor. La gente tiene un hambre desesperada por lo espiritual. Por eso van a los brujos, van a los hechiceros, por eso andan siguiendo gurús, por eso andan siguiendo predicadores que les están hablando de supuestos milagros y no hay milagro nada, de presencia y no hay presencia nada, y le crean todo un ambiente hasta con aroma, hasta con olores, haciéndole creer que eso es Dios y no es Dios. ¿Y por qué la gente está ahí si es inteligente? Porque tienen un hambre profunda de Dios. Nosotros somos los instrumentos del Señor. La respuesta es Él, no eres tú. Tú eres el instrumento de esa respuesta. Tú no eres la solución. Tú eres solución de Dios. Tú hablas de parte de Dios. Y yo quiero que sepas que Dios va a usarnos de forma increíble. Ahora, ¿cómo miras tus empresas? Ahora, ¿cómo miras tu profesión? Ahora, ¿cómo miras tu hogar? Ahora, ¿cómo miras tu matrimonio? Ahora, ¿cómo miras tu familia? ¿Cómo miras tu proyecto de vida? Vendrá la luz de Dios a través de ti, y la paz de Dios vendrá a través de ti. No por lo que haces, sino por la unción que está sobre ti. Al final, tu vida no se va a sostener por lo que aparentas, sino por lo que eres cuando nadie te está mirando. Uno puede sostener una imagen por un tiempo, pero no podemos sostener un propósito sin un corazón rendido al Señor, sin un corazón conforme al de Dios. ¿Qué significa eso? Un corazón dispuesto a obedecer al Señor a pesar de nuestra imperfección. El que David fuera conforme al corazón de Dios no significa que realmente David era menos pecador que Saúl. La diferencia está en la rendición. Y yo quiero que contestemos esta pregunta. ¿Estamos más enfocados en ser vistos o en ser formados por Dios? ¿En qué te estás enfocando más? Estoy seguro que cuando Dios encuentra un corazón rendido a Él, no hay profesión pequeña, no hay empresa pequeña, no hay ministerio pequeño. Puede haber un proceso largo, pero entiendo que tampoco hay puerta cerrada de parte de Dios para aplastarte, para estancarte. Hay puertas que se están cerrando, hay cosas que se están apretando porque Dios te está formando y se van a convertir en base e impulso para que tú seas lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Nada ni nadie va a detener el propósito de Dios en tu vida, pero debemos alinearnos a Él. Amén.